Todavía no. ¿Ah? Bien. Por favor, van a buscar dentro de su computadora algo que dice idlet Python. ¿Cómo? ¿Cómo que no está? Bueno, jóvenes, esta consola es una consola bastante interesante para Python, la cual básicamente nos va a servir para probar, ¿cierto? Ciertos elementos básicos de Python. Aquí, pues, si queremos construir un programa completo lo podemos hacer, pero ejecutar esto línea a línea va a ser muy incómodo. Entonces, acá simplemente vamos a ver el primer contacto sobre algunos elementos que vamos a tener en cuenta a la hora de trabajar con Python, para después pasarnos hacia Visual Studio Code. ¿Okay? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en Python, al igual que en cualquier lenguaje de programación, tenemos los tipos de datos. Resulta que esos tipos de datos nos van a permitir poder ingresar información específica al tipo de dato. ¿Qué pasa con Python? Si yo le digo a igual a 5, pues básicamente Python me va a indicar de esta forma. Vamos a ver si esto lo tengo bien cuadrado acá. Me va a decir que yo tengo una variable llamada a, y esa variable llamada a es de tipo entero. Un momento. Si yo le digo a igual a 1, pues a Python no le va a interesar. ¿Por qué? Porque Python no es un lenguaje fuertemente tipado, a diferencia de otros lenguajes como Java que lo van a enfrentar ustedes más adelante. A esto es lo que nosotros llamamos como variables dinámicas, donde su tipo de dato cambia dependiendo del valor que se asigne. ¿Okay? Si yo vuelvo y repito el comando type a, ahora me va a decir que es de tipo str. Quiere decir que el tipo de dato pasó de ser entero a ser cadena. ¿Qué pasa si yo digo edad igual a int 20 print type edad? Me va a decir que es de tipo entero. Si yo lo digo edad igual a me lo va a aceptar. Digamos que en donde definí la variable edad, si ustedes se dieron cuenta, lo que hice básicamente fue forzar a un tipado
de tipo entero, pero a Python le importó 5, que yo le hubiera dicho que esa variable fuera entera. Yo le asigné una cadena, entonces él automáticamente iba, bueno, listo, entonces le cambio su tipo de dato. Es muy importante tener esto en cuenta, porque así Python maneje este tipo de elementos dinámicos. Nosotros no debemos, ojo, no debemos aplicar ese concepto de variables dinámicas. Es decir, ay, no, entonces yo uso esta variable para todo. No, señores, porque cuando lleguen a Java les va a doler el alma. ¿Ok? Sobre todo que Java es un lenguaje fuertemente tipado y él sí no les va a admitir ningún tipo de elemento dinámico. ¿Ok? Importante trabajar ese tipo de elementos en Python. Nosotros en PCInt trabajamos dos funciones básicas que se utilizaban para leer y escribir. Como se dieron cuenta, aquí ya vimos la función de escribir. En Python la función de escribir es la función print. Con print yo puedo mostrar información en la pantalla. Yo puedo decirle al usuario qué tipo de datos quiero visualizar. En PCI nosotros utilizábamos el método leer para poder capturar la información desde el teclado. En Python no existe el leer, existe el input. ¿Okay? El input es el que nosotros vamos a utilizar para poder capturar información del usuario. Nosotros tenemos, a abrir por acá esto. Nosotros tenemos en Python un gran número de elementos para hacer operaciones matemáticas. Tenemos las típicas, la suma y la resta, pero también tenemos operadores que son esenciales para nosotros al momento de hacer ciertas operaciones funcionales para resolver nuestros problemas. Dentro de esos tenemos, y los más extraños, digámoslo de esta forma, que no son tan cotidianos en algunos lenguajes, son el asterisco, el doble asterisco, que básicamente me va a representar un exponente, ¿okay? De una manera exponencial. Claro está que Python pues tiene también sus funciones matemáticas, ¿okay? Tiene sus funciones matemáticas. En Java nosotros no vamos a encontrar el doble exponente. Tenemos el doble slash. Para Python el doble slash básicamente lo que le indica es que solamente me imprima la parte entera. O sea, si la respuesta de la división da 2.3, él me imprimiría 2. ¿Ok? El porcentaje se utiliza para obtener el módulo. Cuando hablamos del módulo, estamos hablando del resto de la división. Entonces, si yo le digo acá 2, me da 16. Si yo le digo, me va a dar 1. ¿Ok? Porque estoy obteniendo el entero de la división. Si yo le digo a este señor 10 porcentaje de 2 es igual a 0, ¿eso está bien? Error de sintaxis. De pronto usted quiso decir
igual. Pero resulta que en Python el igual solito es de asignación. Es el operador de asignación. En Python, para el igual de dos variables es el doble igual. ¿Ok? Entonces, 10 porcentaje de 2 es igual a 0. Me va a decir true. Python tiene algo muy particular y es que el tipo de dato booleano, true o false, la primera letra siempre va en mayúscula. No se la pueden asignar en minúscula. Eso. Fíjense que declaré una variable y le puse is ok igual a true. ¿Qué me dice él? Aprendan por favor a interpretar los errores. Fíjense que me está diciendo esto que nosotros vemos acá son errores de excepción. Las excepciones, y eso lo vamos a ver más adelante, son errores que ocurren en tiempo de ejecución de mi programa, donde son errores no controlados por el desarrollador, los cuales deben ser controlados, obviamente. Donde yo sé, por ejemplo, una división por 0 no puede existir. Eso es una excepción matemática que puede ocurrir. Y yo como programador la debo controlar. Lo mismo pasa acá. Aquí lo que me está diciendo es que tengo un error de nombre. True no está definido. O sea, true él me lo está tomando como una variable. ¿Ok? Tal vez usted quiso decir true con T mayúscula. Entonces, fíjense que dentro del reporte de ese depurador que tenemos dentro de Python, nos da una posible pista de la solución. Y eso es lo que ustedes deben empezar a entender. ¿Ok? Porque cuando ustedes me digan, profesor, me salió un error, lo primero que les voy a decir, ¿qué le dijo la consola? ¿Cuál es el problema en la consola? ¿Cuál es la posible solución que usted le daría a ese error de consola? Entonces, hasta que ustedes no resuelvan el error por la consola, yo no les voy a ayudar. ¿Por qué? No es que yo sea mala gente, sino que cuando ustedes tengan que enfrentarse a errores, ustedes deben solucionarlos solitos. Yo sé que hoy en día usted le copian y le pegan eso a ChatGPT y le va a dar la solución. Pero, así como hay organizaciones que les pueden permitir usar el ChatGPT, pueden haber organizaciones que no. Porque ustedes saben que usar código de terceros es riesgoso. Porque un código de tercero puede tener código malicioso. Cuando yo uso librerías, no, es que me encontré una super librería en Python que me permite no sé qué cosas hecha por Saddam Hussein. Pero usted no sabe si ese señor cogió esa librería y colocó código malicioso para extraer información de su organización, para conocer quiénes son sus empleados y después amenazarlos, por ejemplo. Entonces, mucho cuidado con las librerías. Y que esas librerías de terceros que ustedes utilicen, pues, sean confiables, sean de una fuente reconocida. No simplemente porque me encontré la librería y es una maravilla, la voy a usar. Bien, son cosas que pueden ocurrir dentro de Python. ¿Qué pasa si yo le doy un espacio acá y le digo edad igual a 4? Resulta que Python, dentro de su
arquitectura, dentro de su forma de codificar, requiere algo que se llama la indentación. Y para Python la indentación es una manera de poder organizar el código y poder establecer pertenencias del código. Por ejemplo, dentro de un condicional, por ejemplo, dentro de un ciclo, por ejemplo, dentro de un método, por ejemplo, dentro de un módulo, nosotros debemos ser muy organizados con la indentación. Muchos errores ocurren por la indentación y esos son los que más me encanta que cometan, porque es cuando más sufren ustedes. Dicen, pero profe, es que el código está bien. Y yo, ¿ya revisó? Sí, está igualito, lo hice perfecto. Y yo le digo, yo ya vi el error. Profe, ¿cuál es? Y le digo, no se lo voy a decir. Y ahí van a sufrir 1 hora, 1:30, 2 de la mañana y no lo van a encontrar. Entonces, sean muy organizados al momento de escribir código, porque Python sí es muy, digamos, excesivo con las tabulaciones. Al igual que Java tiene sus parámetros para poder crear una estructura, donde en Java sí nos obliga a tener un carácter de inicio y un carácter final en su estructura, por ejemplo. ¿Okay? Yo les estoy hablando de esta manera como para darles una visión en lo que nos vamos acercando a Java. ¿Okay? Que todavía falta un poquito, no se estresen todavía. Pero es simplemente como para que recuerden todos estos conceptos que les estoy dando en este momento con Python. Entonces, fíjense que él muy hermosamente nos pone el puntico rojo. Y ya sabemos que entonces no podemos hacer nada. ¿Por qué les dije que abrieran este islet? Porque no pueden usar ni copiar ni pegar. Bueno, copiar y pegar sí, pero no tienen autocompletados, no tienen absolutamente nada. ¿Ok? No tienen nada. Ahora bien, si yo le digo acá, nuevo archivo, se abre esta ventana. Este es el Visual Studio de Python. Es un editor de texto. Es como un blog de notas, el cual me va a permitir ejecutar mis programas. Entonces, a diferencia de este señor que tengo acá, pues yo voy a poder decirle edad igual a entero CA. Voy a poderle decir print edad. Y acá simplemente le voy a decir guardar. No sé, yo por aquí había hecho algo. Y aquí le puedo decir correr el módulo. Y acá me dice 0. O sea, me está dando la ejecución. ¿Ok? Me está dando la ejecución. Aquí vamos a trabajar los primeros pasos en Python. Ustedes dirán, pero ¿por qué no lo hacemos en Visual Studio Code? Porque se mal acostumbran al autocompletado. Y yo necesito que inicialmente codifiquen, que inicialmente escriban. Profe, pero es que, mire, vea, hasta cuando se vayan de rumba pueden practicar Python. En plena fiesta, ya cuando empiezan a tomarse sus whiskies, sus cervezas, sus guaros, se voy a programar. Profe, pero me tengo que llevar el portátil. No. En internet existen sitios bastante interesantes y uno muy bueno que a mí realmente me encanta, que se llama Replit.
Replit es como un Google Collaborate, pero más pro, digámoslo de esta forma. Donde yo voy a entrar acá, voy a decirle que voy a iniciar con mi cuenta de, digamos que con esta. Aquí él me pregunta que para qué lo quiero, le voy a decir que para escuela. Le voy a decir que soy principiante. Le digo start. Aquí no, pregúntame más tarde. Aquí me preguntan con qué entorno quiere empezar. Yo digo, bueno, quiero empezar con Python. Entonces aquí yo le puedo colocar el nombre del template. Entonces le digo demo J1, qué sé yo. Y le digo usar template. Listo. Veámonos que me aparece una consola muy parecida a la que tenemos allá en nuestro ambiente local. Le digo aquí edad igual a entero. Uy, desgraciados, tienen ya esta IA, vean. Bueno, entero 4. Así aquí print. Bueno, eso no era lo que no quería, pero bueno. Entonces acá ustedes pueden darle run y sale ahí serpentinas y todo el cuento, todo llamativo, y ahí le dice 4. Entonces es una manera de que ustedes puedan desarrollar sus trabajos desde su dispositivo móvil. Ustedes van en Metrolínea sin que los vayan a robar por ahí. Ustedes van programando ahí concentraditos y van adelantando el ejercicio. Estas plataformas son muy interesantes porque nos ayudan a nosotros a programar, ¿cierto? Digamos, a practicar. Incluso usted puede decirle a alguien, venga, vamos a trabajar en equipo. Usted puede invitarlo, cuando hagan trabajos en grupo, pues pueden mirar a ver cómo funciona Replit. Es una de las opciones, una de las tantas opciones. Incluso cuando ustedes empecemos con Git tiene un apartado donde ustedes pueden también activar un modo desarrollador en Visual Studio y trabajan directamente dentro del Git. Pero bueno, eso se verá más adelante. Son dos maneras de ir trabajando con Python. Ustedes ya saben, no hay excusa. No, profe, es que no tengo el computador de mi casa acá. Pues, ahí está. Usen Replit. No usen su computador, usen Replit. ¿Ah? Sí, claro. No. Bueno. Consumen más la música o los juegos en línea. Pero bueno, ahí tenemos Replit. Es una herramienta que se las dejo y es muy buena. ¿En qué sentido? Yo digo a ustedes, bueno, es que Python lo vamos a usar durante 2 semanas. Entonces yo para qué me pongo a configurar todo el entorno de Python. Pues lo trabajo acá. Pero el problema es que cuando trabajemos con persistencia de datos, cuando trabajemos todo ese tipo de cosas, sí necesitamos que esté dentro del computador, ¿sí? Porque ahí sí molesta un poquito esta parte. Y vea, curioso porque ahora le implementaron una IA, ¿sí? Una inteligencia artificial. Qué mal. Mira, nos dice, cree un asistente personal. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? Mire, corrija la lógica. Pero pague. Bueno, entonces ese que no lo van a usar. O de pronto, no sé. Explíqueme. Vamos a mirar si me cobra.
¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, interesante. Ahí está, vean. Hasta aquí ya llegó la inteligencia artificial. Bueno, pero la idea es que no la usen. Listo. Entonces, aquí ya tenemos nuestra consola de Python, ya tenemos nuestro super editor avanzado de Python. ¿Ok? Ya conocemos la función print. Vamos a ir avanzando acá poco a poco con este encode. Tenemos los operadores lógicos, donde tenemos el operador AND, OR y NOT. Pues cada uno de ellos va a cumplir su tarea específica. Y ya pues sabemos que el AND es un operador obligatorio, donde si la primera condición no se cumple, la segunda pues automáticamente se va a omitir. ¿Okay? Quiere decir que las dos deben ser verdaderas para que se cumpla la condición. OR es verdadera siempre y cuando una de las dos expresiones sea verdadera. Y NOT es la negación. ¿Listo? Bueno, aquí ya lo que hablamos por ahí. Esto aquí quedó mal escrito. Listo. Nosotros en Python vamos a empezar a trabajar con un concepto muy interesante que son los comentarios. Los comentarios son esas líneas de texto que nosotros podemos colocar en nuestro programa. Y esas líneas de texto no se van a interpretar por el intérprete de Python. ¿Okay? Aquí es donde nosotros empezamos a trabajar y entender el concepto de interpretación y compilación. Donde la compilación es cuando se genera ese ejecutable, cuando se convierte todo eso a lenguaje de máquina de ceros y unos. ¿Okay? Y la interpretación es donde simplemente va recorriendo línea a línea, va interpretando el código y lo va procesando. Para el comentario en Python se utiliza el símbolo de almohadilla, muchos le dicen uña de gato, un poco de cosas, símbolo numeral. A mí me gusta llamarlo almohadilla, suena como más bonito, ¿cierto? Si ustedes le quieren decir símbolo numeral, también es válido. Entonces, aquí le pongo edad del estudiante, por ejemplo. Con eso tengo un comentario en línea. Ahora, si quiero hacer comentario en bloques, pongo 3 comillas dobles. Y lo que esté acá dentro va a ser un párrafo. Este programa me permite ver la edad de un usuario. Entonces, puedo tener un bloque de código. ¿Ok? Puedo decirle acá, mensaje es igual 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola. Este es un texto multilínea. Si yo llego a ejecutar esto, tengo acá print mensaje. Entonces, fíjense cómo puedo a una variable en Python crearle un texto multilínea. ¿Ok? Por medio de el operador de comentarios múltiples.
Entonces ya lo saben, en Python tenemos comentario simple, que es aplicado a una sola línea de código, o comentario en bloque, que es aplicado a varias líneas de código. El comentario en bloque es muy utilizado para cuando el profesor le diga, por favor, me deben explicar en la cabecera del programa qué hace el programa. ¿Ok? Entonces ustedes ahí donde dicen, voy a copiar y a pegarle el enunciado que nos colocó. Y bueno, está bien, se salieron por la tangente. ¿Listo? Pero es un texto multilínea. Ok. Hasta ahora, ¿vamos claros? ¿Hay alguna confusión? Déjenme ver si yo puedo por acá configurar el inlet. Qué pena con ustedes, creo que los tengo ahí medio ciegos. Señora. Ya voy. Entre opciones, configurar inlet, y aquí en la parte inferior ustedes pueden cambiarle la letra, voy a bajarle un poquito, creo que exageré pues, colocándole en 18. Listo. Señor, ¿para qué sirve qué? Colocar comentarios de código, para comentar el código, no es más, para colocar un comentario, para explicar qué hace ese comentario, perdón, para explicar qué hace esa variable o esa porción de código. Yo les voy a exigir bastante los comentarios, porque ustedes van a escribir nombres de variables, yo no voy a saber esa variable para qué sirve. Ustedes deben explicarme en el código para qué utilizaron esa variable. Ah, esta variable la utilizo para almacenar el valor del sueldo. Ah, ok. Esta variable la utilizo para guardar el nombre de la persona. Listo, perfecto. Es para eso. Bueno. ¿Ahí ven un poquito más? Espero que sí. Bueno, aquí ya miramos el tema de los tipos de datos, números, cadenas. Ya vimos por ahí el booleano. Estábamos viendo el print. Tenemos algo que en programación es muy común, y cuando lleguemos a JavaScript también lo vamos a trabajar, y que se llama la interpolación. La interpolación consiste básicamente en poder mezclar un mensaje del usuario con una variable. ¿Ok? Es decir, ¿se acuerdan que ustedes en PC colocaban el valor total del sueldo es, coma, y la variable? ¿Señor? ¿Señora? Sí, es como concatenar. Pero aquí la técnica se llama interpolación, y es el hecho de que yo pueda coger una variable y poderla embeber, mezclar o unir con un texto. ¿Y cómo se hace esto? Es muy sencillo. Print F. La F se utiliza en Python para dar formato, y es la única manera de poder hacer la interpolación. Esta F se aplica únicamente en versiones, si no me equivoco, de la 3.7 hacia arriba. De la 3.7 hacia abajo no funciona la F, hay que colocar la función format. ¿Ok? Pero como ya todos estamos en la 12 acá, pues no vamos a tener ningún problema en entenderla.
la edad de la persona es 2 puntos. Para interpolar, debo utilizar las llaves. Y dentro de las llaves coloco el nombre de la variable. En este caso, vamos a ponerle 15. La edad de la persona es 15, pero 15 ¿qué? Ladrillos, 15 ¿qué? Entonces aquí me faltó años. Entonces fíjense que es una manera muy sencilla de nosotros poder mostrar información al usuario y poder traernos la información de las variables. ¿Ok? Eso es muy importante en Python y siempre lo vamos a hacer de esta manera. Sí, claro, se lo puedo utilizar. ¿En la definición de variables? Sí, claro. Señora. De formato. Sí. Lo que pasa es que en las versiones anteriores a la 3.7, no recuerdo bien si es 3.7 o 3.6 hacia abajo, no sé, se utilizaba era format, con F mayúscula. De la 3.7 hacia arriba, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 y ya lo hacen de esta manera, con la F. Bien. Hasta aquí estamos bien. ¿Estamos claros? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Fíjense que si de pronto asimilamos con el de PCIN es que es casi lo mismo. Lo único que estamos cambiando acá son funciones. En uno usamos escribir, aquí usamos print. En uno usamos leer, aquí ya vamos a usar input. Pues vamos a input. Pero antes de input, resulta que en Python, al momento de imprimir, existen unos argumentos que son adicionales que podemos colocar a la función print, que son el en y el sep, estos dos amiguitos. Estos me permiten colocarle o agregarle información al final o entre textos, usarlo como separado. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, tenemos la edad de la persona es, digamos que a mí se me olvidó colocarle años. Entonces yo le digo, venga, yo quiero que termine en años. Y lo voy a ejecutar. ¿Qué? ¿El uso de qué? ¿De esas funciones? No se considera interpolación. Digamos que es una función agregada del método print para poder hacer ciertas operaciones básicas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta acá, voy a colocar esto algo así. Vamos a ejecutar esto. ¿Qué pasó con el XX? Quedó pegado al título de arriba, al mensaje, porque el end automáticamente suspende el retorno de carro. ¿Qué es el retorno de carro? ¿Ustedes se acuerdan de las antiguas máquinas de escribir? ¿Sí las vieron alguna vez por ahí en un museo? Pues, ¿no? Profe, esa vaina. Otros no la vemos. O los que estudiaron en colegios donde le enseñaban mecanografía. Cuando ustedes
terminaban una línea, ¿qué hacían? Presionaban una palanca y corrían la máquina y él automáticamente hacía un retorno de carro. Entonces regresaba el retorno y hacía un salto de línea. Entonces, eso se llama aquí retorno de carro. Entonces el END me permite cancelar el retorno de carro. ¿Qué tendría que hacer para que quedara otra vez establecido? Resulta que en programación existen algunos elementos que se llaman los caracteres de escape. Y en programación es muy común, ¿dónde está? Acá, usarlos. En este caso, el backslash n se utiliza como retorno de carro. Decirle, oiga, agréguele al final esto, pero agréguele un enter. Ah, ok. Entonces, si vengo y ejecuto a este señor de nuevo, ya la XXXX va a quedar debajo, porque yo le estoy obligando a hacer ese salto de línea con el backslash n. ¿Listo? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le coloco ¿qué pasó con el texto? ¿Ah? Le coloqué una indentación, o sea, el backslash T es un carácter de escape para tabulación. Es como si estuviera presionando la tecla tap, tap, tap. ¿Ok? O sea, es como si estuviera haciendo esto. ¿Sí vieron que quedó el texto ahí? Bueno. Realmente estos caracteres de escape son muy usados en lenguajes como C, C++, y bueno, Python en consola como para poder mostrar alguna información diferente. Bueno. ¿Para qué era el en? Para colocar un texto al final de la cadena. Es decir, años se le va a colocar al finalizar este texto. Pero entonces no se podría, en vez de hacer eso, simplemente ponerlo ahí dentro de... Sí, claro, pero lo estamos aplicando para el ejemplo. Esto puede estar dentro de esto. Sí, claro. Sí, es que esta es la segunda versión. Esta es la segunda versión. Bueno. Bueno, listo. Pero así como tenemos el en, tenemos un elemento que es el sep. Vamos a mirarlo. Si yo digo, hola mundo, coma sep, ¿pasará algo? No sé, vamos a mirar. No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque resulta que este es una cadena de texto completa. El sep se utiliza para agregar separaciones entre múltiples cadenas de texto concatenadas en el print. Ustedes dicen, pero venga, ¿cómo así? Resulta que yo puedo tener otro texto acá. Si yo le doy run, fíjense lo que sucede. Resulta que él lo que hace es reemplazar los espacios en blanco por el carácter que le estoy indicando. ¿Ok? Si yo vengo y hago esto acá,
Fíjense que automáticamente cambia. ¿Por qué? Porque él está asumiendo que yo estoy generando acá un arreglo. Y ese arreglo pues lo está separando por un espacio en blanco. ¿Ok? Por eso es que él toma este espacio en blanco como un separador. Entonces, ese separador por defecto lo estoy modificando por un separador personalizado, digámoslo así. ¿Ok? Que ustedes pueden traerse por allá un corazón, una carita feliz para que se la imprima, hágalo, ¿cierto? Si Python se la recibe acá como texto, hay veces que la recibe. ¿Quedó claro el método print? Ahora nos vamos con el método input. El método input se utiliza en Python específicamente para obtener información del usuario. Print. Fijémonos que acá yo utilicé el método print para solicitar el nombre del usuario. Y acá me lo voy a imprimir. A diferencia en PCIN que teníamos que utilizar escribir, ingrese su nombre y luego leer, aquí en Python no lo necesitamos. En Python usamos el input y le pasamos el mensaje que queremos mostrarle al usuario. Profe, yo puedo pasarle el mensaje con print y luego el input. Sí, claro, si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero pues me parece un poquito más dispendioso, sí, hacer esto. ¿Sí? Y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Son dos cosas iguales. Por ejemplo, yo a veces digo acá, listo. Le puse ese texto como para tener un indicador que es un cursor o un prompt. Ah, ok. Vuelvo otra vez. Y otra vez quedó. ¿Listo? Bien. Ahora. Resulta que yo quiero sumar dos números. Vamos a mirar. Número A igual a, voy a dejarlo así, aquí sí sirve el ingrese número, print si yo le digo acá run,
Ingrese el número. ¿Por qué me da 45? Porque resulta que el input por defecto me va a retornar siempre una cadena. ¿Ok? Ténganlo presente. Input siempre retorna una cadena. Quiere decir que si yo quiero que esta variable sea numérica, debo hacer algo que se llama un casteo o un cast, que es convertir una variable de un tipo a otro. ¿Se acuerdan lo que vimos en PCE? En este caso es mucho más sencillo, simplemente coloco el tipo de variable, perdón, el tipo de dato, ahora sí me da 11. Que es que quiero colocar un texto que me diga la suma de los números es 11. Ok, F, la suma de número A, número B es igual acá fácilmente le digo esto. Información mucho más completa. ¿Ok? Haciendo interpolación. Realmente este editor no me gusta mucho porque al final pues él empieza a volverse lento y empieza a laguearse. Por eso es que después nos pasamos a Visual Studio Code con ejercicios un poquito más complejos. Pero aquí en este proceso inicial, cuando ustedes están teniendo su primer contacto con Python, pues es importante que lo trabajemos. Bueno.